Y es momento de hacer foco en el análisis de las noticias y los temas internacionales, señora Sani. Así es, y hablamos de nuestro vecino de Argentina y las reformas laborales en ese país, cómo podrían afectarnos o qué lecciones podríamos aprender de Argentina. Ya estamos con el doctor Jorge Codas Thompson. Buenas noches. Buenas noches, Sani, Santiago de la teleaudiencia. Bueno, tenemos una reforma que yo diría es muy profunda, sobre todo teniendo en contexto lo que es la Argentina, que cambió mucho a partir de Juan Domingo Perón y las reformas que él introdujo pro sector del trabajo, digamos, la protección laboral, las indemnizaciones, etcétera. En esta reforma que ya se aprobó ampliamente en el Senado argentino, 42-30 fue la votación, son 72 votos en total, hay varios cambios muy importantes. Entre ellos, la jornada laboral, que normalmente tiende a ser de 8 horas en todos los países, pasa a ser de hasta 12 horas. Pero aclarando, no pueden ser más de 48 a la semana. Es decir, tienen que compensar en el resto de la semana dándole o el día libre u horas libres al personal que ya cumplió más horas. También cambia el esquema de indemnizaciones, eso es un punto muy importante. La indemnización en el sistema laboral argentino, que todavía rige porque la ley se va a tratar ahora en la Cámara de Diputados, no es una ley todavía hecha, no está totalmente aprobada, digamos. La legislación actual indica una indemnización de 1 mes por cada año de trabajo o por cada fracción de 3 meses de trabajo. Eso cambia con el nuevo proyecto. Se crea lo que se llama el Fondo de Asistencia Laboral, que es voluntario, es decir, las empresas y los trabajadores van a tener que ponerse de acuerdo para entrar, donde lo que se hace es una contribución de las empresas a un fondo general. Y ese fondo general que genera, es decir, ¿cómo se financia? Las empresas pagan el 1% de las contribuciones laborales al fondo si son grandes empresas y 2.5% si son pymes. Entonces, si se va a despedir a un trabajador, la empresa que lo va a despedir no le indemniza el fondo. De tal manera, lo que se busca es generar un dinamismo en el sector laboral que permita al empresario tener más confianza en la contratación y eventual despido de trabajadores por el motivo que fuere, sea por ineficiencia o sea porque tienen que reestructurar la empresa. Otro punto muy importante que yo creo que es donde el gobierno de Milei cometió un error estratégico a último momento, teniendo pleno apoyo o apoyo suficiente tanto en el Senado como en diputados. En la Cámara de Senadores, a último momento, introducen un cambio en el artículo número 44, donde se establecen que las licencias médicas, si fueran por accidentes o eventos no relacionados con el trabajo, en lugar de pagarse al 100% del salario, se van a pagar al 50% si el trabajador se arriesgó voluntariamente, por ejemplo, digamos, esquiando en la nieve o jugando fútbol y sufriendo una lesión, o 75% si el trabajador no tuvo conciencia del riesgo. Eso ha generado un nivel de protestas y le ha generado pérdida de aliados al gobierno. Tal es así que ahora están intentando modificar ese artículo antes de que se traten diputados porque temen que no van a llegar a los 131 votos que ellos pensaban que tenían disponibles para aprobar la ley. Entonces, lo que vemos es un intento de flexibilizar el sistema, de generar una modernización y también de tratar de blanquear al sector laboral. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay varios millones de empleados que están no registrados, están en negro. Entonces, en el sistema laboral actual, si una empresa quiere blanquearlos, tiene que pagar una gran cantidad de multas y otro tipo de gastos. Con el sistema nuevo eso se elimina y se promueve que las empresas que tienen esa situación de empleados en negro se acerquen, los blanqueen y por ende esos empleados van a tener seguridad social, van a tener una jubilación
y el gobierno va a tener más pago de impuestos porque la empresa se va a convertir en un actor válido en el Estado. Ese es el esquema general. Para nosotros podemos sacar varias lecciones. La primera que yo creo que tenemos que valorar es hasta qué punto nuestra legislación laboral actual cumple con su función. Es decir, cuando se hace tan oneroso para una empresa despedir a un trabajador, sobre todo si es un despido injustificado, hasta qué punto realmente promueve la prosperidad de la sociedad o hasta qué punto está generando o empleo negro o directamente no contratación de empleados o no generación de empleo. Ese es el primer punto que yo creo que nosotros tenemos que analizar. Después hay otros puntos que son, yo creo, acá muy controversiales en Paraguay, sobre todo, por ejemplo, el tema de la estabilidad permanente a los 10 años. Eso es bastante único en el mundo. En muy pocos países del mundo tienen una legislación tan protectora del trabajador. Acá hubo justamente el nuevo jefe de gabinete del presidente Peña, Javier Jiménez, de alguna manera tanteó si el sector sindical y el sector de los trabajadores estaría dispuesto a un cambio en ese sentido y la respuesta fue radical. Es decir, los sindicalistas se negaron, dijeron que no se iban a sentar ni siquiera a dialogar. Entonces hay una situación en la cual yo creo que el sistema laboral paraguayo necesita transformaciones, pero va a requerir de mucha visión y de mucho coraje político, porque son medidas que en el corto plazo el trabajador y su representante, el sindicalista, puede interpretar como lesivas a sus intereses y por ende oponerse de la manera que encuentren, sea a través de legisladores aliados o sea movilizándose en las calles. Eso es en general, digamos, la lección que se puede sacar. Gracias, doctor. Y hay mucho debate todavía. Un placer. Con respecto a este tema. Hacemos la pausa. Ya volvemos enseguida.